Hola, nuevamente estamos aquí en la Semana Internacional de la Lactancia Materna. En esta ocasión les voy a comentar acerca de las teorías de la conspiración. Mucha gente es adicta a creer que hay teorías de la conspiración y a veces no hay en ningún lugar esas teorías. Pues les voy a contar de una que no empezó como teoría de la conspiración, pero pienso yo que actualmente estamos en camino de eso. Bueno, ¿a qué va todo esto? Ustedes han sabido y saben que las fórmulas infantiles tienen muchísima distribución, muchísima... eh, bueno, antes tenían también propaganda directa en comerciales de televisión, en muchas partes, ¿no? ¿Cómo nació todo esto? Nació de una manera inocente, tal vez, con un empresario eh, con muchas agallas. Este empresario se llamó Heinrich Nestlé. Heinrich Nestlé nació en Alemania y después se fue a vivir a Suiza, a la parte francesa. Se convirtió primero en boticario, luego en químico. Creó unas agua mineral, porque vivió más bien en el lago de Evian, del lado suizo, en Vevey. Del otro lado, enfrente exactamente, está Evian, del lado francés. Bueno, este Heinrich Nestlé creó, entre otras cosas, un polvo que se podía preparar y que se podía reconstituir en forma de leche. De alguna manera, una mamá tuvo un bebé prematuro, la mamá estaba muy grave y él tomó al bebé prematuro, se lo llevó y lo alimentó con esta leche en polvo y después vio que el bebé, obviamente, al no tener a su mamá, estamos hablando de finales de los 1800, ¿sí? Finales de los 1800. Entonces vieron que este bebé, a pesar de que no tenía la mamá, con la fórmula que había inventado este hombre, siguió viviendo. Así pasaron los años hasta que en la época de la Segunda Guerra Mundial las mujeres tuvieron que incorporarse a la vida productiva en fábricas, en oficinas, porque todos los hombres se fueron a la guerra. Y es ahí cuando todavía estamos hablando de 1940, 1939, la mayoría de las familias se constituían por un número muy importante de hijos, de 6 a 7 hijos. Dada la mortalidad infantil en aquel entonces, recuerden que en el 42 fue cuando se creó la penicilina. Antes de eso, pues mucha gente se moría y sobre todo niños se morían por infecciones. Bueno, en esa época, cuando la mamá se fue a trabajar y los bebés y los niños se quedaban en casa a cuidado de otras personas, pues no podían alimentarlos directamente de su pecho y entonces se empezó a hacer popular hasta entonces estas fórmulas infantiles. Tal vez en ese entonces era una cuestión de manera inocente que dijeron, bueno, le va a ayudar a la mamá, no sabían mucho los perjuicios que estas fórmulas y leche en polvo, que era prácticamente leche de vaca, sin ninguna modificación en cuanto a la estructura de su proteína, bueno, que ayudaba mucho. Y los mismos médicos empezaron a pensar que pues era una solución muy viable para muchas cosas. Por supuesto que esto se empezó a vender mucho y obviamente empezaron a ganar mucho dinero y quisieron propagarlo a muchos lugares, como en África, donde se contrataban
a enfermeras que les llamaban allá sisters y les enseñaban en África a dejar a un lado de darles pecho, de amamantar a sus bebés y de preparar cómo preparar la fórmula. Por supuesto que en gran parte del mundo, en muchas partes del mundo, esto provocó una gran desnutrición, empezaron a tener grandes infecciones gastrointestinales, respiratorias, los niños que antes no se enfermaban tan fácil. Sobre todo una gran desnutrición. Inclusive hay una demanda internacional, en aquel entonces, estoy hablando de hace muchos años, en contra de una compañía que produce fórmulas. Bueno, vuelvo a insistir, esto era una época en donde no se conocían muchas cosas, ni las bondades de la leche humana, ni los perjuicios de la otra leche. Poco a poco se fue instalando esta cultura en donde fue desbancando la cultura de la lactancia materna, de amamantar a los bebés, y de tal suerte que cuando una niñita juega todavía actualmente a las muñecas a darle de comer a su bebé, a su muñeco que es su bebé, no le da pecho, no se despechuga para darle pecho, obviamente le da biberón, ¿no? Esta culturización, imagínense que empezó con una casa de fórmulas. Actualmente puedo nombrar, pero no les voy a hacer el caldo gordo ni los comerciales, pero puedo nombrar más de 10 fábricas súper importantes en el mundo que se pelean el mercado por vender estas fórmulas. Y aquí viene la cuestión de la teoría de la conspiración. Se sabe, y lo sabe ya actualmente por estudios, es paradójico que tuvimos que empezar a investigar cuáles son las bondades de la leche materna y tratar de revertir esta situación. ¿Y por qué se tuvo que tratar de revertir la situación? Porque se vio lo que les decía, una gran mortalidad a nivel mundial. En 1990 se reunieron muchos jefes de Estado y de Gobierno en la bella ciudad de Florencia, en el Hospitale Innocenti, el Hospital de los Inocentes, en Florencia, Italia, y ahí se signó un acuerdo internacional para la protección, para el apoyo y para el fomento de la lactancia materna. Estamos hablando de 1990. Un poco antes, como todas las grandes empresas, las grandes cosas, nació en un garage en Chicago, mamás preocupadas que se daban cuenta que no estaba bien darles fórmula a sus hijos y que querían saber más. Buscaban a médicos, buscaban a pediatras que les enseñaran y nadie sabía ya en aquel entonces cómo hacerlo, ya se había perdido la culturización de la lactancia. Bueno, entonces esto nació también en Estados Unidos, en Chicago, y se propagó por muchos lados, pero no participaban los médicos. Fueron a través de esas mamás que empezaron a buscar a médicos que quisieran involucrarse y empezó a cambiar poco a poco, pero estoy hablando de 1990, no hace mucho. Tratando de recuperar la lactancia materna. Y aquí es el pecado ético, cuando ya actualmente en estudios sabemos que esto es muy perjudicial para los bebés, y no nada más para los bebés en el periodo más corto, sino en el periodo intermedio y en la vida adulta. Y es que estos médicos, muchos médicos, han prescrito conscientemente de todos estos perjuicios las fórmulas infantiles y tratando de hacer a un lado la lactancia materna. Entonces, yo les invito a que sean como padres, como madres, responsables, que ustedes cambien el mercado exigiendo a sus médicos
que sean prolactancia, que sean proparto, y obviamente si no puede ser parto, que realmente sea una justificación médica precisa. Y la fórmula infantil también es importante que exista, pero debería ser lo mínimo que se tenga que usar. Es que, por ejemplo, como todas las medicinas, no vamos a usar un antibiótico para cualquier cosa. Se sabe que los antibióticos son o deben usarse específicamente para algo. Las fórmulas infantiles también pueden salvar vidas cuando mamá no puede realmente alimentar al bebé porque está grave, porque tiene una enfermedad, etcétera. Y obviamente nadie puede donarle leche materna a este bebé para que sea alimentado. Créanme, créanme que es posible y sobre todo si ustedes mamás, se involucran, toman cursos, se empapan de este asunto y exigen a sus médicos y entonces estos médicos están cambiando. ¿Por qué? Porque el mercado lo está exigiendo, porque ustedes están pagando porque les den una atención realmente de calidad y cada vez que oigan que le van a prescribir una fórmula para alimentar a su bebé, váyanse con un médico que sepa de esto, por favor. Bueno, pues hasta aquí nuevamente una cápsula más. Espero les sea de utilidad. Les dejo mis datos y yo hubiera querido ahondar más en el tema. Hay mucho, mucho, mucho que rascarle. Este tema es muy bonito, sobre todo porque se perdió en algún momento la cultura, pero a lo largo del tiempo, pero poco a poquito, se está ganando y ya ahorita es una bola de nieve en donde hay mucha gente que está promoviendo la lactancia y esta es una semana internacional porque en agosto de 1990 se signó el acuerdo de Innocenti por UNICEF y por muchas naciones del mundo.